Muy bien, continuamos con la clase de hoy y tenemos que ir al apunte porque nosotros dejamos, ¿qué fue lo último que estuvimos viendo? A ver, esperen que nos metemos de vuelta en los apuntes que tenemos. La página 32, cuando Ben-Hadad, el rey de Asiria. Ahí estamos entonces, ¿verdad que estoy abriendo pero acá todavía no me va a salir. Ya te digo, ¿no? Entonces vamos a tener al rey de Asiria. Esperen. El rey de Asiria se va a enterar que por esos lados andaba Eliseo. Y como él tenía fama de ser un hombre de Dios y que Dios lo respaldaba y bueno, él había visto también la mano de Dios en algún momento de alguna etapa de su vida, todavía no está saliendo lo que yo estoy publicando. A ver ahora. Esperen. Ahora sí. Como él había visto la mano de Dios moverse a través de este Eliseo, le tenía un respeto, tenía respeto por lo que, bueno, Dios hacía a través de él. Entonces él se enfermó. Para mí, yo no he buscado el detalle de cómo muere, pero para mí que este hombre muere de hemorroides o algo muy parecido. Ya les voy a contar por qué, por lo que dice al final de su existencia. Resulta que él está enfermo, dice la Biblia, ¿no? Entonces manda a preguntarle a Eliseo que le diga si él iba a sanar. Como Eliseo, viste, tenía la revelación de Dios. Y Eliseo le dice a su mensajero, decirle que no va a sanar, decirle que va a morir por los pecados que ha cometido, etcétera, etcétera. Y el ayudante, es más, dice el relato de la Biblia, dice que Eliseo se pone a verlo, a este ayudante que él tenía, y se puso incómodo el ayudante, porque Eliseo lo miraba mucho, y de repente Eliseo se pone a llorar. Esperen que llego para ver el nombre de este ayudante que él tenía. Bueno, esto ya lo vimos, ya hablamos de Naamán. Entonces, el ayudante, el que manda el rey, se pone incómodo por las cosas que Eliseo le va a contar que él va a hacer, ¿no? Entonces, manda a consultar y le dice que no, ¿no? Que no va a sanar. Y esta es la partecita que yo te estoy relatando. Entonces, Eliseo lo mira fijamente a Hazael y lo pone nervioso. Y después Eliseo se pone a llorar porque le dice todo lo que Hazael iba a hacer el día de mañana, de cómo iba a matar a muchos del pueblo de Israel, de cómo, o sea, Dios lo iba a usar a Hazael para ajusticiar otra vez al pueblo. Es más, grafica y le dice, los bebés del pueblo de Israel, fíjate la violencia en esos días, bueno, no estamos tan lejos tampoco, ¿no? Agarraban a los bebés judíos y los estrellaban contra las rocas para que murieran. Vos sos, le decía Eliseo, el que va a abrir a las mujeres embarazadas, a las mujeres hebreas. O sea, iba a haber guerra y este Hazael iba a hacer desastres, ¿no? Y le dice que Hazael sería el rey de Siria el día de mañana. Entonces, cuando vuelve Hazael y tiene que decirle al rey, ¿qué te dijo Eliseo? ¿Qué te dijo Eliseo? Y Hazael le miente y le dice, te manda a decir que vas a recuperar tu salud. Al poquito andar el rey muere, porque él no quería decirle en realidad lo que le va a tocar atravesar, ¿no? Luego empiezan la sucesión de reinados, ¿no? ¿Se acuerdan de Josafat? Josafat termina allá en Primera de Reyes peleando junto con Acab, que era un sinvergüenza con todas las letras, y Acab estaba casado con otra sinvergüenza con todas las letras, Jezabel, que ese nombre trasciende inclusive al libro de Apocalipsis. Habla de Jezabel como la mala mujer. Jezabel en nuestros tiempos es todo lo que se revela contra Dios, es la mujer pecadora, adúltera, la que vive pensando en hacer el mal, hombres y mujeres que viven pensando en hacer el mal, no hablamos de un género en este caso, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con
Josafat, mirá Josafat, aquel que había peleado junto con Acab, ¿no? Y bueno, empieza la sucesión de reyes malos que van a hacer las cosas mal, ¿no? Que van a hacer las cosas en rebeldía contra lo que Dios quería. Y nos encontramos acá, muchachos. Fíjense, el reinado de Joram fue breve, murió a los 40 años y 8 de reinado. En Segunda de Crónicas se nos dice, fíjate cómo fue el final. Los intestinos, por eso yo calculo que tiene que haber sido una muerte tipo hemorroide. Los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo en medio de terribles dolores. Mamita querida, lo que tiene que haber sido el final de este Joram, ¿no? Y nos vamos a encontrar después con otros reyes que, porque es cuando aparece uno, aparece otro, aparece, ahí estamos, ¿no? Muy poco se sabe de Ocosías, que es el que va a venir después, pero también se nos habla de su perversidad y que anduvo en el camino de la casa de Acab. ¿Qué significa que anduvo en el camino? Hizo cosas parecidas a las que Acab hizo. Y si hizo cosas parecidas a ese, evidentemente fue un desastre. Y luego aparece este. ¡Ay, Señor! Este sí que se las trae, ¿no? Jehú es ungido rey de Israel. Entonces, Hazael era el rey de Siria y Eliseo ya era anciano. Entonces va a recibir Eliseo una palabra de Dios y le dice que unja a Jehú como el nuevo rey. Y resulta que, como Eliseo ya no se podía mover mucho porque era un hombre grande, manda a uno de sus ayudantes, de sus profetas, ¿no? Entonces le dice, esto es lo que vos tenés que hacer. Vos vas a llegar, vas a decirle a Jehú que querés contarle algo. Entonces lo llamás, que venga a privado con vos, en un lugar donde estén solitos. Derramá aceite sobre la cabeza de él y salí corriendo. Fíjate vos qué forma rara de ungir a una persona. Y este va con el potecito de aceite y Jehú estaba con todos sus amigos ahí. Y cuando lo ven llegar al muchacho, este profeta, ¿viste cómo es la idea del religioso? O sea, que a los religiosos los tienen como, no sé si a vos alguna vez te habrá pasado. A mí me pasó cuando era chico. Me preguntaban, ¿en qué trabaja tu papá? Y a mí me daba vergüenza decir que era pastor. Mi papi era pastor. Trabajó en la cosecha de uva hasta los 45 años. Tenía varias iglesias, se le llama autónomas a las iglesias porque tienen autosostén, autogobierno y autopropagación. Entonces, cuando reúne esos requisitos, se le llama iglesia autónoma, que no depende de nadie, obviamente, sí de una organización. En este caso, la nuestra es Unión de la Asamblea de Dios, pero no es una iglesia que depende de otra iglesia. Me van siguiendo, no es un anexo. Entonces, él tenía varias iglesias autónomas que él las había abierto, pero él tenía vergüenza de educarlos en cuanto a dar diezmos, ofrendas. En eso él no hablaba de eso, porque tenía vergüenza, qué sé yo. Entonces nosotros como hijos de pastores pasábamos terrible necesidad económica y había muchísima gente en la iglesia, pero no daba y la iglesia no prosperaba. Las dos cosas venían juntas, ¿no? Entonces no se les enseñaba y la iglesia no daba. Y si la iglesia no daba, los pastores no tenían. Entonces nosotros dormíamos dos en una misma cama, las chicas y los muchachos, nosotros éramos 5, todos en una misma pieza, o sea, no teníamos calefacciones, no teníamos un montón de gas natural, no teníamos, siendo que ya todo el mundo tenía. Mi papi tenía un auto viejito, muchísimas necesidades económicas teníamos, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban, ¿en qué trabaja tu papá? Y yo, sí, algunas veces dije que trabajaba en el banco, decía yo. Le decía que trabajaba en el banco. Una mentira por la vergüenza que me daba. Porque cuando lo dije, empezaron a cargarme, ¿no? Y como yo tengo este pelo, ustedes han visto que yo tengo un pelo que no es lacio, ni mucho menos. Entonces me empezaron a decir, ahí viene el Cordero de Dios. Peor me hacían, ¿no? Me hacían bullying porque yo era evangélico. Entonces ellos por ahí contaban algunos chistes y a mí me daba risa. Y ellos, fíjate el concepto que tenían de los evangélicos. ¿Vos sos evangelista? Los evangelistas no se pueden reír. Decía yo, ¿no nos podemos reír?
Escuela primaria, ¿no? Después, bueno, vos vas formando tu carácter y ya cambia la realidad. Pero el concepto que ellos tenían de que vos eras distinto. Vos no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto, como que ellos esperan mucho del evangélico. Ellos son flor de chanta, pero como vos sos evangélico, vos tenés que hacer las cosas bien, ¿eh? Vos tenés que hacer las cosas bien, vos tenés que hacer las cosas bien porque vos sos evangélico, ¿no? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque el que manda, Eliseo, era conocido como un profeta, y cuando los muchachos que estaban con Jehú lo ven llegar, dicen, ahí viene el loco. O sea, fíjense que el concepto era muy parecido. Como era distinto, como era profeta, dice, ahí viene el loco. Y resulta que el loco, que ellos no le dan bolilla, el loco lo llama a Jehú. Entonces todos prestan atención a la flauta. Algo va a pasar, ¿no? ¿Por qué lo llama? O sea que lo tenían como loco, pero lo que el loco hacía tenía un respaldo de Dios. Entonces los tipos decían, guarda, que este loco, pero sería en el idioma nuestro, este loco pero no come vidrio, una cosa así. O sea, algo Dios hace a través de lo que este hombre dice. O sea, a pesar de que lo trataban de forma despectiva, había un respeto por el accionar de ese profeta. Entonces lo llama a Jehová afuera y ¡fua! Le echa el aceite en la cabeza y le dice que Dios lo unge como rey, y salió corriendo, obediente. Entonces Jehú entra, imagínense, todo chorreando aceite, entra otra vez a comer con sus amigos, le dijo, pero, y todos lo miraron, le dijeron, pero, ¿qué te dijo? Y Jehú le dice, me acaba de decir que yo voy a ser el rey. Y todos se pararon y pusieron sus mantos debajo de Jehú, como diciéndole, estamos con vos. Nosotros respetamos lo que aquel loco te dijo, nosotros lo respetamos. Entonces, fíjense cómo el loco le cambia la vida. O sea, Dios había establecido que este piso. Pero Jehú, ustedes vieron, si los que estuvieron desde el principio, se van a dar cuenta que Jehú es una mano violenta que Dios usa para justiciar al pueblo. Acab, allá lejos de hace tiempo, había recibido una palabra profética que le decía que toda su casa iba a ser aniquilada. ¿Y quién iba a aniquilar su casa? Este que acaba de ser ungido. Este Jehú era el que había sido ungido. Entonces, Ocosías era pariente de Jezabel, era hijo de Jezabel y de Acab. Ya Acab había muerto, ¿se acuerdan que Acab murió por una flecha lanzada a la aventura, guiada por Dios, y se clavó la flecha en el lugar que tenía que clavarse y Acab muere? ¿Se acuerdan que eso lo charlamos en la clase pasada? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Jehú encara para la ciudad porque él va decidido a tomar las riendas del reino del norte. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él va con todos los que lo apoyaban, va al tropel, la polvareda. Y en la ciudad, ¿se acuerdan? En las ciudades antiguas de aquellos días estaba la torre y allá arriba estaba el vigía. Y el vigía era el que iba anunciándole adentro, en la ciudad adentro, quiénes eran los que venían. Le iba anunciando al rey o a los que estuvieran allí preguntándole. Entonces se ve el tropel de gente que viene y de arriba dice, me parece, grita para adentro, que el que viene es Jehú. Entonces el rey dice, bueno, mandemos a preguntarle a ver si viene en paz o qué quiere. Manda un jinete y el jinete llega hasta donde está Jehú con su gente y no vuelve a la ciudad. Entonces no sabían qué estaba pasando. Mandan a otro y llega hasta donde está Jehú, que seguía avanzando, y no vuelve a la ciudad. Entonces dice Ocosías, acá pasa algo raro. Entonces Ocosías monta su caballo y va y le dice, venís en paz. ¿Qué paz voy a tener con vos? Le dice Jehú. Con los sinvergüenza que vos sos, los sinvergüenza que tu vieja, es Jezabel, los sinvergüenza que fue tu viejo, el desastre que han hecho en Israel, con ustedes no hay paz. Entonces Ocosías pega la vuelta porque ve que Jehú venía con otras intenciones y lo mata a Ocosías. O sea, mata al rey. Si seguimos mirando el apunte, nos vamos a dar cuenta cómo este Jehú empieza a desbaratar y a exterminar, porque eso fue lo que hizo, a exterminar la casa de Acab, que eso había sido, ¿se acuerdan? Eso había sido profetizado, que eso sería así, ¿no? ¿Por qué? Porque Jezabel, Acab, Ocosías habían llenado de paganismo el pueblo de Dios, habían matado a los sacerdotes, habían puesto a los sacerdotes de Baal
como los sacerdotes oficiales. Habían cometido todo tipo de atropellos. ¿Se acuerdan? La viña de Nabot, que se apropiaron de una viña que no era de ellos, mataron a todos los dueños, gente que era fiel al Señor. ¿Y quién era el que estaba a la par de Acab? Jehú. Fíjense las vueltas de la vida. Jehú fue el que vio la injusticia, la violencia, la matanza injustificada. Jehú fue el que absorbió la forma negativa que Acab se manejó. Él estuvo ahí cerca de Jezabel también. Entonces, él estuvo presente en toda esta etapa y ahora era la mano de Dios ajusticiando a estos asesinos, ¿no? Entonces, fíjense lo que sucede. Él vio absolutamente todo y ahora entra Jehú, entra a la ciudad. ¿Y quién le sale al encuentro? Esto es impresionante, ¿no? Esto es impresionante porque acaban de matar, hagámonos la idea, aunque sea un momento desagradable. A vos te acaban de informar que a tu hijo lo asesinan. Yo soy papá y los que son papá y mamá me van a entender mejor. A Ocosías lo acaban de matar. Te acaban de informar que tu hijo ha muerto. ¿Sabes lo que hizo Jezabel? Se fue y se empezó a pintar porque iba a entrar Jehú. Jehú venía camino a la ciudad. O sea, no vas a mantener un duelo, no vas a humillarte. Viene un tipo que viene a conquistar la ciudad. Acaban de matar a tu hijo que sos el rey. Y ella se asoma por el primer piso, por la ventana, toda producida, tal vez provocando, porque ella era mujer, tratando de engatusarlo a Jehú. Y de allá arriba lo desafía con la soberbia que era característica de esta Jezabel, ¿no? Entonces, fíjense, estamos viendo el apunte. ¿Y qué le dice Jehú? La llama maldita, fíjate vos cómo la llama, ¿no? Animal rastrero, como que dice la canción. Una cosa así, ¿no? Es lo que le dice Jehú. Maldita, le dice a Jezabel, ¿no? Después de haberle matado a su hijo, él se presenta allí, esta mujer se produce desde la ventana, lo desafía, y esto es lo que hace Jehú. Fíjense, qué tipo práctico. No esperó ser tentado, ni esperó negociar la rendición de Jezabel. Le preguntó, ¿quién está conmigo allá arriba? Y se asoman los eunucos, los que cuidaban a las princesas, a las reinas, ¿no? Entonces, inmediatamente Jehú hizo algo que yo te digo que en Jehú, le digo, muchacho, encuentro un principio para vencer las tentaciones, porque esta era una mujer, él era un hombre, para vencer las tentaciones, para vencer el yo no puedo, para vencer el estoy tratando de superar, quiero y no puedo, no lo puedo lograr, o algo por el estilo. ¿Qué hizo Jehú? Dice, a ver, que se asome, ¿quién está en la ventana ahí adentro en esa habitación? Porque como ella se asomaba por la ventana y de la ventana le decía cosas, se asoman unos eunucos y le dice, arrójenla al vacío. O sea, que la arrojaran de allá arriba. Terminante. Que no puedo, que hay que negociarlo, que ya vamos a ver cómo superamos esto. Fue determinante. Y Jehú dice, arrójenla. Y esta mujer que tenía tanta fama de mala, que había sido tan atorrante durante tanto tiempo, que había llevado al pueblo a pecar, que había hecho tanto desastre con la idolatría, con toda lo que había hecho enojar a Dios con su pueblo, de allá arriba se vino, se estrella contra el piso y Jehú se va a comer con todos los que venían con él. Y cuando él sale, se encuentra que a la Jezabel, la peligrosa, la famosa, la sinvergüenza, se la comieron los perros. Fíjense cómo fue el final de ella. Tal cual el profeta había dicho que sucedería. Se la comieron los perros de la ciudad. Y ahí terminó la producción, ahí terminó la mujer que podía meter miedo o algo por el estilo. O sea, Jehú ser una persona con determinación ante las exigencias de la vida. ¿Y qué más pasó? Reinó 28 años, dice la copia, ¿no? Él había sido oficial de la guardia de Acab, pero ahora, bueno, empezó a tomar cartas en el asunto, fue ungido para destruir la casa de Acab y desarraigar los ídolos
de Baales. Y él se dedicó inmediatamente a su tarea. Y dice, yo estoy leyendo esta partecita, fue una tarea brutal y cruel la que él hizo. ¿Ah? Y este era una persona ideal para eso. Intransigente, intrépido, implacable, despiadado. Así era Jehú, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Él mató a Jorán, rey de Israel, mató a Jezabel, a Ocosías, rey de Judá, que era yerno de Acab, a los 70 hijos de Acab, 70 hijos tenía. Y el tipo fue y mató a los 70, mató a los hermanos de Ocosías, a todos los amigos, todos los que eran partidarios de la casa de Acab, los mató a todos. O sea, hizo lo que Dios quería que se hubiera hecho y que nadie se había animado. Los sacerdotes de Baal los mató a todos. Los que adoraban a Baal también los mató. Destruyó el templo a Baal, destruyó las columnas, o sea, todo lo que representaba el culto pagano. Pero algo le quedó sin destruir. Acá dice, pero no se apartó de los pecados de Jeroboam. ¿Se acuerdan quién era Jeroboam? ¿Ah? Jeroboam era aquel que tomó por primera vez las 10 tribus del norte, el reino del norte, cuando se separa Israel. Ese era Jeroboam. ¿Y qué había hecho de malo Jeroboam? Inventar sus propias fiestas, no venir a Jerusalén a adorar a Dios, levantar becerros. Entonces, él también se mantuvo en eso. Ni se cuidó en andar en la ley de Dios. Fue el brazo de Dios para un momento, era lo que Dios tenía a mano, fue lo que Dios utilizó para llevar a cabo su voluntad, pero no fue un hombre como el rey David, que lo buscaba, como Josafat, que lo buscaba el Señor también. Fue una persona completamente bruta, totalmente diferente, ¿no? Entonces, como el culto a Baal era violento, hacía falta alguien así, ¿no? Dios a veces, nosotros vemos que usa hombres y mujeres que lejos de ser santos o algo por el estilo, Dios los usa para su propósito, ¿no? Entonces, mientras Jehú se ocupaba de esta sangrienta revolución dentro de Israel, Asael, ¿se acuerdan que Asael fue el hombre que Eliseo lloró cuando lo vio? Él se encargó de cercenar, de cortar un poco de territorio del pueblo de Israel, porque como ellos estaban en una, ¿qué sería? En una rebelión interna, tiene otra palabra, rebelión interna, estaban en una época de crisis interna, que tampoco es esa la Guerra palabra. civil. Claro, sí sería, como estaban transitando un tipo de guerra civil, que tampoco es la palabra, pero más o menos espero que se entienda. Había una interna muy fuerte que estaban matándose entre ellos, debilitó a la nación para enfrentar a un enemigo en común. Entonces Hazael, el rey de Siria, se queda con una parte del territorio del pueblo de Israel. ¿Ah? Vamos con Atalía, usurpa el trono. Atalía, que no es pariente de Talía, es otra Atalía. Usurpa el trono y mata a toda la familia real, fíjate. Pero Joás, porque esto es lo que se usaba, ¿no? En estas situaciones de caos, cuando subimos a tomar el trono, matamos a todos para que no haya ningún testigo, no haya ninguno que después reclame el trono. Entonces se liquidaba a todo el mundo, ¿no? Por eso cuando en la historia vos tenés a Saúl que muere, ¿se acuerdan? Cuando está terminando Primera de Samuel, que Saúl está muriendo, las empleadas se fueron del palacio y se llevan a uno de los nenes que se les cae de caballo y queda Mefiboset, queda con las piernitas encogidas, bueno, y queda lisiado de por vida, porque cuando un rey moría, otro que asumía mataba a todos, nos mataba a todos los descendientes. Y acá es lo que estaba pasando, ¿no? En este tiempo, anarquía, esa era la palabra que no me salía. Y tiene arriba, anarquía, la palabra que no me salía. Entonces, en esta época de anarquía es lo que estaba viviendo el pueblo, ¿no? Joás, tengan en cuenta este nombre porque este Joás es brillante, lo que Dios va a hacer con este pibe. La influencia que tendría Joás sería muy importante. Él va a ser preservado milagrosamente porque alguien lo agarra, lo guarda, mataron a todos sus hermanos, a toda su familia, pero a él lo guardaron. Después de 6 años es presentado como rey. Fíjate el tremendo palacio donde vivía Talía, que nunca lo vio el pibe. Nunca lo vio, lo tenían escondido en el palacio y nunca ella lo descubrió, ¿no?
Obviamente si hubiera sido en las casas nuestras, damos 2 vueltas y ya salimos a las casas. O quedamos afuera como le pasa a Maxi, ¿no? Que se queda afuera de la casa. Pero esta casa, este palacio que Atalía tenía, 6 años estuvo el pibe viviendo ahí y ella nunca se lo cruzó en ningún momento, ¿no? Y lo habían guardado y el que lo había reservado era este consejero. Este fue el puntal que tuvo el rey Joás. Se llamaba, parecido se llamaba, fíjese, Joiada. ¿Ah? Qué bueno si vos podés tener un consejero, si vos podés tener un referente. Qué bueno es poder tener alguien en quien apoyarte, ¿ah? Alguien en quien poder pedir oración sincera, tener a alguien a quien abrirle el corazón y contarle tus temores, tus ansiedades. Qué bueno si has conseguido a alguien en la iglesia, en el ministerio, en el liderazgo, una persona en la cual apoyarte. Yo me acuerdo cuando estábamos en el instituto, la pastora Irma Strochen, hoy es la esposa de nuestro hermano Enrique, el presidente de la organización. Ella nos decía, oren, dice, oren para que, así como Pablo fue llevado de la mano y fue presentado a los apóstoles, que ustedes tengan a alguien que los lleve de la mano y les acompañe en el ministerio y que le abra las puertas, le financie el ministerio, los bendiga. Bueno, ella siempre nos decía, nos hablaba en esa dirección. Y este Joás va a tener, como yo te digo, necesitamos un consejero, un incondicional, una amiga, un amigo que tenga del Señor, que tenga experiencia, que pueda darte palabras de aliento. Y Joás fue un rey brillante mientras estuvo Joiada. Joiada lo guió 7 años tenía. Imagínate asumir la dirección de un país con 7 años. Entonces, evidentemente necesitaba él ser asesorado y Joiada tomó como referente, Joás tomó como referente a Joiada y este lo fue encaminando en todo lo que él necesitaba. Y con eso nos vamos a encontrar en esta partecita, ¿no? Entonces, Dios había prometido que no se apagaría la lámpara de los descendientes de David, y este era uno. Atalía, fíjense que Atalía era flor de pildorita. Fíjense de quién era hija Atalía. ¿Le suena a Jezabel? ¿Qué se puede esperar de Atalía si es hija de Jezabel? Dice la frase, no hay prenda que no se parezca al dueño. Si bien no es necesario que cargara con los pecados ajenos, pero tenía el molde, tenía enseñanza, tenía la formación de una mujer perversa. Entonces, esta Atalía era así también, ¿no? Entonces, acá lo tenemos a Jehú, que había destruido la familia, también lo puede haber hecho por ambición personal, ¿no? Y se la nombra como la impía, fíjese el título que recibía Atalía. La Biblia la nombra como la impía Atalía, hija de la maldita. Mamá, qué 2 títulos, ¿ah? Como para colgar un cuadrito en la pared y decir, soy la impía hija de la maldita, mamá. Entonces la vida de Joás fue salvada por una de las hijas de Joram, quien escondió al niño y lo crió durante 6 años. Atalía va a ejercer, como hizo su madre, un reinado tiránico sobre la gente, culto a Baal es lo que ella promovía. Todo esto fue un caldo de cultivo por una mala gestión, una revolución iba a venir en el pueblo debido al desastre que Atalía estaba haciendo. Joás estuvo Joiada lo tuvo escondido con derecho a la corona. A los 7 años Joás ya estaba listo para asumir el cargo de la nación. De la mano de Joiada, tenía que haber hecho una canción, de la mano de Joiada. Bueno, iba a subir al trono y preparó absolutamente todo, ¿no? El pueblo ya estaba harto de Atalía, de la violencia, de la muerte, y necesitaba no voy a usar esta palabra por razones obvias, la digo una sola vez, necesitaba un cambio, una renovación. Necesitaba, pongámosle renovación, porque la palabra del cambio también está bastante golpeada y maltrecha en nuestra Argentina. Entonces, hacía falta una renovación en el pueblo, ¿no? Iba madurando todo, y sí, por la mala gestión, ¿no? El conductor fue Joiada, sacerdote, era un hombre de influencia, de autoridad. El procedimiento fue muy discreto. Él juntó a los cabecillas del pueblo, les dijo lo que planeaba y les dijo, calladito, nadie diga nada, que esto es para callado,
como decimos nosotros, para callado. Esto queda entre nosotros. Tal día se va a hacer una reunión en el templo, van a entrar así, 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 y ya tenían todo organizado, les pidió un juramento. Entonces, ese día el templo se llenó, colocó a los sacerdotes en su lugar, colocó los levitas que estaban bajo su autoridad, colocó guardias a la entrada del templo por las dudas que hubiera alguno que siguiera a Atalía y pretendiera defenderla, los equipó con armas, dice el relato bíblico, debían proteger al nuevo rey de 7 añitos contra cualquier injuria o cualquiera que le quisiera hacer algo, impedir que el templo fuera profanado por este tipo de mujeres que lo único que tenían era una carga de idolatría y de paganismo y demás. La cosa es que empezó la reunión, probamos los equipos, los músicos se pusieron en su lugar, vamos a tratar de traerlo a nuestra época. Entonces empezaron a cantar los hermanos, coro viene, la gente se entretiene, alababan a Dios. De repente empezaron a declarar viva el rey, y empezaron todos a aplaudir, porque ahora sí, señores, teníamos el rey. La que estaba allá escuchando lejos era Atalía. Cuando ella escuchó flor de reunión había en el templo, vino corriendo desesperada, porque como ella era la reina y nadie le dijo nada, y escuchaba para colmo de fondo, viva el rey, viva el rey, viva el rey. Atalía entra al templo y dice, traición, traición. Inmediatamente Joiada dice, agárrenla, esa perversa, llévenla, no la maten acá adentro, porque sería ensuciar la casa del Señor. Llévenla a las caballerizas, y allá la llevaron, y allá las caballerizas la ejecutaron. Y así termina la historia de Atalía, ¿no? Y el cambio que se vendría en la nación de Israel. ¿Iban a haber cambios? Sí que iban a haber cambios. Él reinó 40 años, fíjense, y nos habla de una influencia positiva. Por eso te digo, el consejo que te doy, que te dan siempre los líderes, rodeate de gente positiva. Rodeate de gente, sí, pastor, pero yo me muevo en un medio donde son todos negativos. Bueno, tener tu traje de amianto espiritualmente hablando, que no te lleguen las llamas de lo negativo a tu fe, a tu vida, a tu estilo de vida, a tus declaraciones. Entonces aquí vemos que él, fíjense, interesante esto, hizo lo correcto todo el tiempo que lo dirigió, ¿quién? Joiada. Aunque los lugares altos no se quitaron, él igualmente, fíjense, reparó la casa del Señor con los impuestos, delegó, y esto habla mal de los sacerdotes, este capítulo, porque los sacerdotes fueron restablecidos en sus puestos, y dice el relato bíblico que la gente empezó a dar cuando vio que se empezaron a hacer cosas. Entonces la gente traía ofrendas, ¿y qué hacían? Le daban la plata a los sacerdotes para que ellos arreglaran todo lo que estaba desarreglado, y al cabo de un tiempo se pidió el balance, que eso es lo correcto, se pide el balance y no habían hecho nada los sacerdotes, no estaban acostumbrados a laburar, no estaban acostumbrados a trabajar. Entonces le dijeron, ¿qué han hecho? No se les da más plata a ustedes, entonces se acabó. A ustedes no se les da más plata porque ustedes son unos vagos. Ellos sí para enseñar la ley, pero no querían mover una mano. Es como el líder que está acostumbrado a hablar en público, pero no le dé una escoba porque él no está para barrer, ¿eh? Él no está para hacer fuerza, él no está para dar una mano. Yo veo ese cuadro aquí en esta parte, ¿no? Para las cosas espirituales somos unos leones, pero para las cosas naturales somos unos vagos. Y esto es lo que estaba pasando acá, ¿no? Entonces, el rey les quitó todos los derechos para que no manejaran absolutamente nada y le empezó a pagar a otras personas para que ellos hicieran el trabajo. Y repararon, hicieron cosas y bueno, avanzaron en aquellas cosas que hacían falta hacer, ¿no? Bueno, la otra gente le pagaba y ellos hacían las cosas fielmente, no como estos, ¿no? Y tenemos a Asael, ¿se acuerdan? El que hizo llorar a Eliseo y el que Eliseo lo hizo poner incómodo. Peleó contra Gad y la tomó, subió contra Jerusalén también. Joás reaccionó de una manera cobarde. ¿Se acuerdan que el profeta dijo, vos vas a atacar la ciudad, vos sos sirio, tarde o temprano vas a atacar? ¿Qué hizo Joás? Reaccionó de una manera cobarde. El Joás, el pibe, sí, el pibe que gobernó desde los 7 años y gobernó 40 años. Cuando vino Asael, fíjate lo que hizo. Juntó las ofrendas de sus antepasados, fue a la caja
fue al banco y fue y retiró todo lo que había de dinero, lo que había dejado Josafat, Joram o Cosías, juntó el oro que se halló en la casa del Señor y en su casa todo lo que él tenía de valor y se lo envió a Asael como diciéndole, mira, te pago todo esto con tal de que no invada la ciudad, ¿no? Entonces se retiró de Jerusalén. Joás es asesinado por sus siervos y pusieron en su lugar a Amasías. O sea, ya no estaba más su consejero, ya no estaba más ¿cómo es que? El palenque, como dice el gaucho Martín Fierro, el palenque donde rascarse no estaba más. O sea, el apoyo que había significado su consejero no estaba más y en el momento de la prueba, él no supo realmente qué hacer en ese momento difícil, ¿no? Reinado de Joacás, veamos un poquito más de esto. Reinado de Joacás, estamos en el capítulo 13. Ustedes verán, muchachos, que hay muchísima historia. Trato de resumírselas como para que no sea tan pesado tratar de leer esto. Se los voy comentando, después ustedes van a tener que pegarle una leída, obviamente. Joacás comenzó a reinar y lo hizo por 17 años. Tengan en cuenta que empezaban los golpes de Estado. Hizo lo malo, y es lo que vos te vas a encontrar. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos hacían lo malo? Como en el libro de los jueces, ¿se acuerdan? Los entregaba en manos de otro pueblo, de otra nación, para que esa nación los hiciera sufrir y a través del sufrimiento buscaran a Dios de nuevo, ¿no? Entonces quedaron en manos de Asael y de su hijo Ben-Adab. Estos son los dos que iban a ser como molestias para el pueblo de Dios, ¿no? Un día Joacás buscó al Señor, este le escuchó la oración, eran afligidos y el Señor envió un libertador, aunque no se dice cuál fue el libertador. Y descansó por un tiempo el pueblo de Israel. Pero había algo que se estaba gestando más adelante. Más adelante se estaba gestando el cautiverio, que es la última, por ponerlo en términos de juego, ¿no? Era la última carta que Dios quería poner en la mesa. El cautiverio iba a ser el momento muy complicado y difícil para el pueblo de Israel, ¿no? Igualmente, a pesar de que ellos, aunque ellos fueron favorecidos por Dios un tiempo, dice aquí, no siguieron al Señor. Es como aquel que en algún momento charlamos, ¿se acuerdan? Recibió el milagro de Dios, ya está, ya tengo trabajo, no me hace falta ir a la iglesia más. O ya tengo el milagro de sanidad, ya conseguí que mi esposo volviera al Señor, ya está, no hace falta mayor compromiso. Bueno, el pueblo de Israel era muy parecido a ese perfil de personas, ¿no? La imagen de Acera permaneció en Samaria, a Joacás le había quedado un ejército muy pequeño, los sirios lo habían vencido muchas veces, entonces no tenía mucho para defender al pueblo, ¿no? Joás reinaría 17 años sobre Israel, hizo lo malo, sin apartarse del camino de Jeroboam. Siempre lo toman a este Jeroboam como modelo de maldad, porque fue el primer rey desquiciado que tuvo la nación, por eso es el referente ¿no? Luchó contra Amasías y fue sepultado en Samaria. Después de la muerte de Joás, la narrativa da marcha atrás para relatar un incidente acerca de Eliseo. Y tenemos que Eliseo ya era viejito, entonces va a verlo el rey, se acuerdan de esta historia, es muy, lo reconoce el rey como un referente y le pregunta acerca de qué iba a pasar con los sirios que lo tenían loco de la vida. Entonces Eliseo ya estaba ciego, le dice que abra las ventanas, ¿se acuerdan de esta historia? Y que tirara una flecha y luego tenía que golpear con la flecha. Todo esto simbolizaba la victoria a futuro que iba a tener este rey, ¿no? Y el rey le lleva un poco el apunte, pero no mucho. Entonces Eliseo se enoja, le dice, si hubieras golpeado más de 3 veces, más veces, tu victoria hubiera sido permanente, pero como te animaste solo a creer 3 golpes de flecha en el piso, solo 3 victorias vas a tener contra los sirios. Así que prepárate porque van a ser 3 victorias y no más. Y sucedió tal cual Eliseo se lo relató al rey, ¿no? Tuvo victorias, y te voy a pintar donde habla de esto, derrotó 3 veces como el profeta se lo había dicho. Él se quedó corto en esto, ¿no? Y sucedió algo que nunca sucedió en la historia
en el caso de un muerto, ¿no? Dice el relato bíblico que Eliseo, a diferencia de Elías, ¿se acuerdan que Elías fue arrebatado y se fue a la presencia de Dios? Cuando Eliseo lo vio, dijo, carro de Israel y su gente de a caballo, y ahí relató lo que él veía, ¿no? En el caso de Eliseo, no. Eliseo termina muriendo, ¿no? Y es enterrado, y resulta que venían huyendo unos israelitas trayendo un muerto en esa zona de cementerio. Entonces, como venían los sirios persiguiéndolos, tiraron al muerto en una fosa ahí, y ahí estaban los huesos de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo, el muerto volvió a la vida. ¡Wow! Pues sí, impresionante, ¿no? Yo escuchaba predicadores que hablaban de que Elías tenía un Eliseo. Eliseo tenía un Giesi. Giesi fue el que se echó a perder. Giesi iba a ser el heredero. Y tendría que haber habido un Elías, un Eliseo y un Giesi en la cadena de profetas. Pero Giesi se pinchó, ustedes saben. ¿Cómo que se pinchó? Sí, buscó las riquezas, se llenó de lepra, se desvió del camino. Entonces, yo escuché decir a un predicador que sinceramente no he investigado mucho el tema. Sería cuestión de googlear un poco esta parte, ¿viste? Esta parte de la historia. ¿Por qué razón tenían los huesos de Eliseo ese poder para resucitar un muerto y él no resucitó? Algunos les escuché decir, Eliseo se fue con la unción a la tumba. ¡Upa! Al no haber dejado a otro la unción, porque Elías tenía la unción, Eliseo tenía la unción de Elías, doble, y Eliseo no tuvo a quien dejarle la unción de Dios y se la llevó a la tumba. Así escuché a un predicador. Y dije, interesante el punto, aunque no es doctrina, simplemente es un comentario. No podés rastrear a ver ahí qué fue lo que pasó, por qué razón tamaño milagro, ¿no? O sea, ¿qué quiso el Señor mostrar con esto, no? El reino o reinado de reinado de Amasías. Estamos en el capítulo 14. Reinó, dice acá, 29 años. Y raro, pero hizo lo recto, y esto hay que destacarlo, ¿no? Aunque los lugares altos no se quitaban, igualmente hizo lo recto, ¿no? Mató a los que asesinaron a su padre, no mató a los hijos, se acuerdan que era lo habitual, hizo guerra, mató a 10.000 edomitas, mandó una invitación a Joacás, que era el otro rey, porque se acuerdan que estaba la nación dividida en dos. Como no lo aceptó y se burló de él, empezaron las guerras otra vez con los vecinos. La nación de Israel dividida en dos, el norte peleando contra el sur y debilitándose. Joás, rey de Israel, tomó prisionero a Amasías, acá lo tenemos, destruyó parte de Jerusalén, se apoderó del poquito oro que le quedaba, tomó prisioneros, fíjate, eran del mismo pueblo, estaban peleados y se tomaban prisioneros entre ellos. Nada que ver con el pueblo que salió de Egipto, que eran todos hermanos. Acá estaban todos peleados. Amasías termina muriendo en Laquis como consecuencia de una conspiración. Tomaron a Azarías de 16 años y le hicieron rey. Jeroboam II reinó 41 años, hizo lo malo, aunque restauró los límites y fue usado por Dios para que Israel no fuera borrado. En su lugar reinó Zacarías. Y vamos a tener distintos reinados. Por eso te decía al principio que la forma de poder entender esto es sembrar, cosechar. Hicieron lo bueno, Dios los bendijo, hicieron lo malo, pagaron los platos rotos, ¿no? Las consecuencias por hacer las cosas mal. Llevaban al pueblo al desastre, los límites de la nación se achicaban, había sequía, había hambre cuando había desobediencia, había aflicción, ¿no? Que es lo que nosotros sacamos en claro para nosotros también, ¿no? Azarías comenzó a reinar en Judá, hizo lo recto, pero tampoco se sacaron los lugares altos, quemaban incienso allí. El Señor lo hirió con lepra y murió. Fíjate vos el final de Azarías, ¿no? Y allí va a reinar otro más. Zacarías reinó 6 años, porque acá nos va dando quién reinaba en el norte y quién reinaba en el sur. Vos tenés una lista de reyes aquí y vamos a ver esto que se destaca dentro de
la monotonía de estos reyes, aparece el de Asiria. Asiria se estaba gestando como una potencia del mundo de esos días, es como, qué sé yo, Estados Unidos o China, una cosa así, o Rusia. Bueno, Rusia un poquito en menor escala porque por la población que tienen los otros países, ¿no? Pero aquí Asiria se empezó a levantar como una poderosa nación, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hizo lo malo, dice acá, fue atacado, el rey, uno de los reyes fue atacado y pagaron como ellos acostumbraban a hacer, ¿no? Para que se retiraran los asirios, les pagaron. Vendría un tiempo que ya no habría con qué pagar, que ya directamente se los iban a terminar llevando. Y hay conspiraciones y uno mata al otro y reina al otro, son reinos malos, ¿no? Hasta que sucede esto que yo les voy a pintar acá, ¿no? La tristeza de algo que ellos jamás se imaginaron que iba a ocurrir, porque ellos, al ser descendientes de Abraham, creían que tenían la vaca atada, creían que tenían todas las fichas con ellos, creían que Dios jamás le iba a dar la espalda, y ellos, en definitiva, le habían dado la espalda a Dios. El reinado de Peca fue malo y duró 20 años, fue invadido por el asirio Tiglat-Pileser y los llevó cautivos a su tierra. Tengamos en cuenta, hermanos, que el reino del norte se los llevan cautivos porque ese era el sistema. Hoy han cambiado el sistema las grandes potencias. Ellos meten sus empresas a los países y de acá se llevan todo lo que ellos necesitan. En aquellos días era distinto. Ellos venían con sus ejércitos y se llevaban a toda la población, y cuando llegaban a Siria la vendían como esclavos para todos lados. Hacían negocio con toda la gente, ¿no? Con todos los que sobrevivían a esa travesía. Entonces, al desparramarlos, ya no tenían más culto, ya no podían hablar más en su idioma y tenían que mimetizarse con la gente que vivían. Y nosotros encontramos que las 10 tribus del norte jamás vuelven, se desaparecen de la historia bíblica, nunca más vuelven. Se fueron a Siria y allá se mezclaron, allá se perdieron y no vuelven jamás. O sea, fíjense lo grave, la gravedad del pecado, ¿no? El pecado original, básico del reino del norte, igual que del reino del sur, porque se llevan a todo el reino del norte los asirios, pasan 136 años más o menos aproximadamente, y a los del sur les pasa lo mismo. No aprendieron la lección de los parientes del norte, ¿no? Entonces, en este caso, se los llevan a ellos también, se los van a llevar cautivos. Pero ahora se los llevan cautivos a los del norte, ¿no? Oseas conspiró contra Peca y lo mató. Estos son personajes que habían quedado en el territorio del norte. Jotán comenzó a reinar en Judá, lo hizo 17 años. Igualmente los lugares altos no fueron quitados, etcétera, etcétera. Hablamos un poquito de estos reyes. Entonces, no se olviden, el reino del norte desaparece y ahora tenemos una sucesión de reyes del sur, porque el reino del norte se acabó. Donde estuvo Elías, donde estuvo Eliseo, donde hubieron señales, milagros, donde Dios, ¿se acuerdan? En el monte Carmelo, que Dios descendió, hizo caer fuego del cielo, que Elías oró, como decía el coro viejo, Elías oró y el fuego cayó. Bueno, donde pasó todo eso, se acabó todo. ¿Ah? Desapareció a la gente, se llevaron a todo el mundo de ahí, ¿no? Luego viene Acaz, reina sobre Jerusalén, hizo lo malo otra vez. Este Acaz, que no era Acab con B, era Acaz con Z, Acab. Inclusive, fíjense lo que hizo. No aprendieron de lo que le pasó a los parientes del norte, pasó a sus hijos por el fuego, porque si ellos se entregaban a su primogénito a los dioses, que eran hornos con palancas donde se colocaba sobre las manos de los dioses que estaban al rojo vivo, le colocaban los niños en esas manos y con esas manos las movían con palancas y era un horno y echaban los hijos al horno para que se quemaran, les garantizaba buena fortuna, un bienestar a la familia, sacrificando el primer hijo, una locura total, ¿no? Y ellos lo hacían, ¿no? Quemaron el incienso en lugares altos, debajo de todo árbol frondoso, todo tipo de pecados, ¿no? Fueron atacados por los asirios. Edom también recuperó territorios, dice, de Judá. Acá le pidió ayuda a los asirios y les entregó el oro y la plata que quedaban en la casa de Jehová, y el rey asirio les ayudó. Le copió el altar que vio en Asiria, hasta esa macana se mandó, ¿no? Porque como él tenía
lo que sucedió acá, nosotros lo vamos a aprender cuando ustedes vean profetas mayores. A ver, ustedes están en quinto, profetas mayores es en octavo más o menos, ¿no? Lo que sucedió acá es que la nación de Israel, o sea, el reino del sur, tenía vecinos y Asiria estaba a una distancia. Entonces el reino del sur, pongamos, estaba acá, de vecino tenía Asiria, de vecino también tenía, bueno, tenía otras naciones vecinas. Y todos estos querían hacer un frente común contra Asiria. Entonces, como el reino del sur dijo no, se dispusieron a atacarlo, como para darle un escarmiento. Cuando se enteran, vienen los asirios y los defienden. Y ellos le pagan. Entonces, cuando van a Asiria para quedar bien con la potencia de turno, se trae un ídolo de allá de Asiria y lo coloca en el templo. Fíjate lo loco, ¿no? Del paganismo que ellos tenían. Y meten ídolos para quedar bien con los asirios, meten ídolos asirios y le ofrecen sacrificios a esos ídolos. ¿Ah? Bueno, 21:45, 21:42, yo voy a dejar acá, voy a pintarlo a esto. ¿Por qué razón? Porque la semana que viene quiero que veamos un video donde nos habla acerca de la caída de Samaria. ¿Ah? Un video cortito nos va a ayudar para poder entender un poco más en el lugar lo que el pueblo vivió, ¿no? Porque por ahí nosotros lo vemos hacia las apuradas, más que esta materia es tan larga y no tenemos tanto tiempo para poder parar así y examinar los versículos, pero viendo un video nos puede ayudar para poder entender un poco más lo que pasó. ¿Eh? Muy bien, quiero verlos porque tengo que darles una buena noticia que ustedes se imaginan que después de tanta... Esta es la clase número 3 o 4 ya. ¿Vos te acordás, Maxi, cuántas clases llevamos? 4. 4, me parece. 4. 4 clases y no hemos hecho un solo examen, muchachos. Ustedes deben sentirse mal. ¡Gloria a Dios! Pero yo los veo como hasta bajoneados, como diciendo, ¿qué no va a tomar nunca un examen este hombre? Sí, sus oraciones. Y ahí tengo a mi pariente Elizabeth que me pone el dedo, me está poniendo el dedito para arriba, Elizabeth, ¿no? Yo no sé, pero acá me llega un dedito para arriba como diciendo, estoy con usted, pastor, vamos con el examen. Entonces, la semana que viene, cha-cha-chan, cha-chan, prepárense, afílense. ¿Cuántos verdaderos falsos? ¿Cuántos habitualmente les toman, Maxi? ¿10, 15, 20? ¿10? Pues la última que tomé fueron 25 verdaderos falsos. ¿Qué es 25 verdaderos falsos para ustedes con la capacidad que tienen? En Buenos Aires es más fácil estudiar que en el interior. ¿Qué sé yo? Si será así. Bueno, afílense, estudian y vemos qué pasa la semana que viene. ¿Ah? Pórtense bien, que Dios me los bendiga. Bueno. Digan algo, ya que hablé todo el rato, hablé yo solo. Bueno, No hay otra forma de darlo. Gracias, pastor, bendiciones. Bendiciones para Chao. todos. Un abrazo para todos. Bendición. Que Chao, Dios chao, los bendición. bendiga. Chao, chao. Bendiga, Padre el Señor, hermano. Bendiciones, profe.